Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuántos han pecado alguna vez? Yo creo que bueno, todos hemos pecado. Tal vez la pregunta no está bien hecha, porque la Biblia dice, Dios conoce nuestra naturaleza y todos tenemos naturaleza pecaminosa. Juan, siendo un anciano, él dice, y estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si llegan a pecar, abogado tenemos en Cristo Jesús. Todos pecamos, pero hablo de esos pecados feos que te sentís el ser más insignificante del planeta Tierra y tal vez de otros planetas también. Decís, y te pusiste a cuentas con el Señor o pediste perdón, pero de repente te viene una enfermedad y empezás, esto me lo tengo merecido. Esto, y el diablo que sabe dar letra, ahí te da todo, ¿viste? Y te sigue, y uno, ¿por qué? Porque claro que el pecado tiene consecuencias. Y entre paréntesis, a veces me pasa con hermanos que decimos, porque aquí hay que hacer, yo creo, algunas diferencias. Decimos, mira, vamos a orar, le pongo un ejemplo, para que haya una restauración en tu matrimonio. Amén, oremos, hermano. Y nos ponemos a orar y resulta que a la semana este hermano que está pidiendo oración por restauración en el matrimonio se sigue viendo con fulanita de tal. Entonces yo digo, ¿a qué estamos jugando? Guarda, porque la gracia de Dios es real. Pero hay que tener cuidado de no estar manoseando o jugando con la gracia de Dios. Yo me refiero a aquel que verdaderamente está buscando una restauración de parte de Dios. Miren, una de las cosas que me pasó en Cuba con un hermano que llegó llorando y lloraba y él no paraba de llorar. Y bueno, yo hablando con él es como que le decía al Espíritu mientras hablábamos, pero Señor, ¿qué le pasa? Y él lloraba ya desmedidamente, hasta que sentí de parte del Espíritu decirle, mirá, vos estás así porque sentís que lo que te pasó y lo que estás pasando te lo tenés merecido, pero ya basta de eso. Pero sentí. Y el hermano, a partir de ese momento, él sintió como un alivio y me escribió un correo esta semana, y gloria a Dios, porque me dice, desde ese momento sentí que estoy sano, pastor, me dice. Sentí la sanidad, porque el diablo a veces aprovecha para ponerte cargas. Cuando uno comete un error, cuando uno peca, cuando uno cae, el diablo aprovecha con toda su batería para generar algo que, hermano, yo no estoy aquí para aplaudir la caída ni el pecado. Tampoco estoy para justificarlo. Yo creo que nosotros, los hijos de Dios, los que reconocemos al Señor como nuestro pastor, los que tenemos torre fuerte, como dice el Salmo, torre fuerte es el nombre del Señor. Ahí correrá el justo y será levantado. Dios nos levanta. Y por eso quiero hablarte de una mujer que verdaderamente, ella y él, los dos. David tuvo que ser confrontado, hermanos. David es como que no se hacía cargo. Y no se hacía cargo, y no se hacía cargo. Dios tiene que enviarle un siervo, un profeta del calibre de un Natán, para hablarle, porque encima como era el rey, porque, hermanos, las cosas ocultas deben salir a la luz y tienen que ser manifestadas.
pero también hay que hacerlo con temor y con respeto hacia las autoridades espirituales. Yo me imagino que este Natán no sabría, no sé cuánto tiempo habrá estado diciendo: Señor, yo le llego a ir a decir al rey lo que tú me decís y me manda a cortar la cabeza. No sé si lo habrá dicho, estoy pensando en voz alta. Pero llega Natán un día y le hace toda una parábola. Le habla de un caminante que llega a un lugar y bueno, usted creo que conoce, si no puede leer la historia en el primero o en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y cuando termina de leerle o de relatarle la historia a David y le dice: ese hombre malvado que vos dijiste, David, que tiene que ir a la cárcel, que hay que quitarle la vida, que hay que quitarle los bienes, ese sos vos. Hasta ese momento David no se hacía cargo, pero tuvo que llegar un varón de Dios, un Natán. Miren, yo hoy me siento un Natán, pero porque Dios te ama. Y hay cosas que no te convienen, que estén ocultas. Y Natán vino y le dijo, bueno, ahí lo pueden leer, pero llegó un momento que cuando David se pone mal y se pone mal y se pone re mal, se da cuenta de algo. Le vinieron consecuencias. Natán le dijo: mira, ese hombre eres tú, pero te digo algo, Dios no te va a quitar la vida. Sí, prepárate porque las consecuencias, David, ese fruto, producto de lo que hiciste, va a morir. Y luego un montón de consecuencias, pero llega un momento que David se levanta. David se levanta en el nombre del Señor y él entiende algo, y es parte de la gracia que te quiero dejar también hoy. David llega a decir: mientras callé, envejecieron mis huesos. Él pensó que callando y tapando estaba caminando bien, pero se dio cuenta que eso no le hacía bien. Y tuvo que ser confrontado y tuvo que exponer la situación, por lo menos para dejar de envejecer en sus huesos, de traerse dolencias y enfermedades que no son las que Dios quería para él. Pero no hay modo que pueda hablar de Betsabé, hermanos. Los hermanos estarán diciendo: empiece a hablar de las mujeres, de Betsabé hable. Bueno, hay una realidad, mis amados. Nosotros, es que hay algo. Yo en la Biblia puedo ver las reacciones de David. Puedo ver lo que David se ministró, cómo David hablaba con Dios, cómo lo confrontaron a David. Pero Betsabé no escribió ningún salmo. Betsabé no escribió ningún libro. Entonces yo le decía: Señor, ¿qué hizo esta mujer para poder ser restaurada de esa situación? Porque yo me imagino, hermanos, que ella también se sintió como la peor. Si la Biblia me deja ver algunas cosas, cuando nos zambullimos y tratamos de averiguar, a ver, cómo esta mujer fue levantada y fue restaurada, sin ninguna duda, es porque la gracia de Dios estaba operando. Y esa misma gracia sigue operando en este tiempo. Pero ella no escribió nada. Y yo me imagino que ella se sentía la peor, hermano. Yo me imagino cuando Betsabé iba, no sé, iba a la feria, iba al supermercado, y ahí quizá entraba y empezaban a hablar de ella. Porque hay algo. Cuando hablan de uno se da cuenta. ¿Sí o no? ¿Le pasa a usted? Cuando los murmuradores hablan, uno se da cuenta, hermano. Tal vez pasaba Betsabé, o tal vez alguna vez te pasó que pasaste y te parece que están hablando de vos. Mirá la fulana de tal, qué gorda que está. Y encima los pantalones que se pone como si... Pero tal vez hablando de Betsabé, alguna diría: mira, ahí va la adúltera que hizo caer al rey. Ahora como se siente reina, pero David es un santo, dirían todos. Como si David hubiese sido un santo. El tema es que cuando, hermanos, porque los murmuradores aprovechan.
Pero la gracia de Dios se manifestó en esta mujer. Ahora yo decía, pero ¿y qué fue lo que la condicionó o la puso a ella en un estado de llegar a hacer lo que hizo? Porque yo creo que en la palabra de Dios nosotros podemos ver algunas cosas que nos tienen que servir a nosotros, así como las cosas que le pasó al pueblo son cosas que nos deben servir a nosotros. Cuando vemos algunas situaciones, como por ejemplo el caso de David y Betsabé, yo creo que tenemos muchas cosas para sacar para nosotros, para rescatar para nosotros. Y hay un versículo que a mí me impactó y se los quiero leer. Hay algo que sinceramente cuando lo leí, vamos a buscar, esto tiene que ver con la genealogía. En la genealogía en Mateo capítulo 1, porque hay una en Lucas, pero en Mateo capítulo 1 dice algo muy impresionante. Quiero mostrarles, vamos a ver dos pasajes. Dice Mateo 1, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Paremos un instante aquí. Salud. Léalo de vuelta usted el versículo, mientras yo bebo. ¿Nota algo raro ahí? Yo no encontré un libro que hable de Betsabé o que ella componga algo, pero ¿nota algo ahí? A ver, vamos a leerlo de vuelta. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. ¿Salomón hijo de quién fue? De Betsabé, no tenga temor. Pero resulta que aquí dice que el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿No le hace ruido a usted? Bueno, no sé si a usted, pero a mí algo que me hizo ruido es que en la genealogía aparece una tal Rahab la ramera, aparece una tal Ruth la moabita, aparece una tal Tamar, o sea, nombres de mujeres. Pero ¿qué sucede? Que aquí aparece como la madre de Salomón, la que fue mujer de Urías. Ni siquiera aparece su nombre. No aparece mencionada. Entonces yo creo que aquí ella no escribió un salmo o un libro, pero podemos deducir algunas cosas. Y yo creo que una de las cosas tiene que ver con lo siguiente. Cuando Betsabé pecó bajo un nombre cuya naturaleza... A ver, tal vez esto se va a entender mejor de la siguiente manera. ¿Cuántos saben que Dios cambia nombres? Dios cambia nombres, hermanos. Por ejemplo, ¿Pablo siempre fue Pablo? No, era Saulo. Dios le tiene que salir al encuentro porque la naturaleza de Saulo era un perseguidor. Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Acaso no te das cuenta que estás malgastando tu tiempo? ¿No te das cuenta que es en vano lo que estás haciendo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Al tiempo le cambian el nombre y ya deja de ser un perseguidor. Pedro, ¿siempre fue Pedro? No. ¿Quién dicen ustedes que soy? Dijo. Discúlpeme que lo bombardeé con tantos versículos. Hoy es día de discipulado. Y un día el Señor Jesucristo le dijo a ustedes, a ver, mis discípulos, porque la gente, yo ya sé que unos creen que soy Juan el Bautista, otros creen que soy Jeremías, pero ustedes, ¿qué dicen acerca de mí? Y fue Pedro, que todavía no era Pedro, el que le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente.
Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, todavía. Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde ahora yo te digo que no vas a ser más Simón, vas a ser Pedro, porque sobre esta roca, sobre esta declaración, eso no es como dice la Iglesia Católica, que se basa en eso para establecer el papado. Sobre la declaración que hiciste, voy a edificar mi iglesia. Voy a edificar mi iglesia. Por eso, entre paréntesis, la iglesia del Señor Jesucristo es una. Y nosotros somos iglesia de Él. Yo no me hago cargo de los que andan diciendo mi iglesia o la iglesia. No, somos iglesia cuyo apellido es de Cristo porque le pertenecemos a Él. Amén. Pero lo que te quería decir, o lo que te estoy mostrando, es que Dios cambia nombres. Por lo menos así lo veo yo, decía uno. Y lo dice la Biblia, hermanos. Y Dios cambia nombres y por ejemplo, un varón que se llamaba Jacob. Jacob es una historia también donde la gracia de Dios se le tiene que manifestar, y a veces la gracia de Dios se manifiesta de maneras que nosotros no entendemos. Porque nosotros queremos que la cosa sea así, nosotros queremos que la cosa sea así. Naamán quería que la gracia de Dios se manifieste saliendo el profeta, poniéndole la mano, ungiéndolo, y Dios no lo hizo así. Jacob necesitaba la gracia y la gracia se manifestó llevándolo a un punto que tuvo que luchar con el ángel del Señor. Y ahí estuvo luchando Jacob, el suplantador, Jacob, el engañador. Sin embargo, llega un momento que el ángel le dice, ya basta. Bueno, Jacob dijo algo, como se dijo también en estos días que se estuvo hablando. Él dijo, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. O sea, la gracia de Dios es soberana. La gracia de Dios, Él es Dios y hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Pero yo creo que hay cosas que nosotros podemos activarlas también. Porque cuando Dios vio la actitud de Jacob, así como cuando vio la actitud de los ninivitas, claro que fue, es que hermanos, parece un trabalengua lo que les voy a decir. Pues yo mismo mientras lo voy diciendo, porque fue Dios el que derramó su gracia sobre los habitantes de Nínive. Pero también vio su actitud. También Dios derramó una unción sobre Jacob para seguir peleando por la bendición. Y Dios derramó una unción sobre tu vida para seguir peleando por la bendición. Por eso que estás esperando, que todavía no viste, que te parece imposible, puede ser imposible para vos. Pero lo que es imposible para vos es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Créelo porque es así. Ahora mirá, Jacob, el suplantador, el engañador, el que se movía de maneras equivocadas, llega un momento que se pone a pelear de tal manera que el ángel le dice, ya basta. No, tu nombre no va a ser más Jacob, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No vas a ser más Jacob, vas a ser Israel. Luego de esa lucha, el que se levantó con nombre cambiado, primero, dice que cojeaba de la cadera. Su caminar ya no era el mismo. Yo declaro que tu caminar no va a ser igual. Yo no sé a cuántos Dios les va a cambiar el nombre, a cuántos ya se los cambió, pero miren, hay algo que Dios está haciendo, mis amados. Dios lo está haciendo y Dios lo va a hacer. Jacob no caminaba, es que ya no era Jacob, era Israel, y yo me imagino que produciría confusión en los que lo miraban, porque lo miraban y ya no miraban a alguien que caminaba como antes, caminaba distinto. Yo no sé si mal, si mejor, si peor, caminaba distinto. Algunos dirían, pero ese, el suplantador, pero el engañador, pero ya no es un suplantador.
ahora era alguien victorioso. Que Dios le empezó a dar victorias como te va a empezar a dar victoria a vos, porque cuando Dios cambia el nombre, se cumple lo que dice la palabra. Y esto erais algunos de vosotros, suplantadores, engañadores, adúlteros, mentirosos, borrachos, pero habéis sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, gloria a Dios. Me quedé en el cambio de nombre. Mis amados, Dios cambia nombres. Yo creo que lo vamos a tener que terminar mañana este tema. Porque Betsabé, ella comete lo que comete bajo ese nombre de Betsabé. Pero luego vamos a ver que a ella le cambian el nombre. Ya no aparece como Betsabé. No aparece como hija de Eliam, que significa Dios de la gente, sino que aparece como Bet-Shua. Y esto tendría que tener toda una explicación. Déjenme decirles algo antes de terminar. Hay naturalezas nuestras en las que necesitamos un cambio de nombre para tomar el cambio de identidad que Dios nos quiere dar a cada uno. Miren, del lado de las tinieblas, el diablo también cambia nombres. El diablo cambia nombres. Por ejemplo, a Daniel, Nabucodonosor, el rey, figura del mismo diablo, le cambió el nombre y le puso Belsasar. Pero Daniel no respondía cada vez que lo llamaban Belsasar. Daniel se mantuvo fiel y firme a su nombre, Daniel, que quiere decir Dios es mi juez. Cada vez que se dirigían a Daniel lo tenían que hacer como Daniel, porque él no se dejó cambiar el nombre. Daniel tenía incluso 3 amigos. ¿Quiénes eran los amigos de Daniel? ¿Quién se acuerda? Muy bien, por allá lo dijeron, está bien, no tengan temor, ellos son Sadrac, Mesac y Abednego. Fíjense que yo creo que nos sale más fácil Sadrac, Mesac y Abednego que los verdaderos nombres de ellos, que no eran ellos, no eran esos. Eran Ananías, como dijeron, Azarías y si sabrías. Bueno, eran ellos 3. Fíjense que nos salen más fácil los nombres que les intentaron cambiar, porque del lado de las tinieblas el diablo quiere cambiar nombres también, porque quiere cambiar identidad. Él quiere cambiar identidad. Sin embargo, estos 3, a pesar que les cambiaron el idioma, les cambiaron a Daniel, o sea, las estrategias que yo creo que en este tiempo se están viendo de manera tan fuerte a través de cambio en el vocabulario, en la comida, que tiene que ver esto con lo que comemos espiritualmente. A estos 3 le quisieron cambiar los nombres y tal vez nosotros nos acordamos más de los nombres que le pusieron, pero ellos tenían algo bien claro. Cuando el rey que les había mandado a cambiar el nombre los amenazó y les dijo que se postren ante la estatua que él mismo había mandado a edificar, ellos dijeron: Rey, vos habrás hecho una estatua muy grande y muy alta, pero nosotros tenemos un Dios que es más alto que tu estatua. Y nosotros no nos vamos a postrar ante tu estatua porque tenemos un Dios que es más grande y Él nos va a librar de tus amenazas. Pero si no nos llega a librar, tampoco nos vamos a postrar ante tu estatua, porque nuestra naturaleza no es la de idolatrar. Nosotros, aunque nos has querido cambiar el nombre, vamos a seguir adorando y sirviendo al único Dios verdadero. Él está en medio de nosotros.
Créelo. Esto fue lo que le dijeron esos 3 amigos de Daniel. Sin duda vamos a tener que seguir mañana con esto. Nos hemos pasado. Pero quiero decirte algo. Betsabé cayó en falta. Mostró o evidenció esa naturaleza porque lo hizo bajo un nombre y necesitaba ese cambio de nombre. Yo siento que la gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros. No estamos aquí de casualidad. No estás de casualidad. Hay un propósito de parte de Dios. Y dentro de ese propósito el Señor está dando identidad de hija, identidad de hijo de Dios. Y claro que somos agentes de bendición, no porque lo esté inventando yo, Dios lo ha querido de esa manera, Dios lo ha establecido y te está llamando para ser un agente de bendición. Claro que a veces nos cuesta entender esto o creerlo, sobre todo en medio de problemas que tantas personas me cuentan que están atravesando, pero a veces esos problemas, esas circunstancias adversas son de alguna manera un trampolín para alcanzar las bendiciones de Dios. Bueno, tenemos el caso que estuvimos y que estamos hablando de Ruth, una mujer que si ella miraba lo que la rodeaba era para prácticamente deprimirse. Había perdido a su esposo, su suegro había muerto, su cuñado había muerto, su suegra estaba desanimada, estaba amargada. Sin embargo, Dios puso sus ojos sobre esta mujer, vio la actitud de esta mujer, como está viendo tu actitud. Esta mujer, más allá de lo que le decían, más allá de lo que vivía, ella dispuso su corazón para no retroceder. Y qué importante vos que me estás mirando, que no des ese lugar. No has sido llamado para retroceder. No fuiste llamado para volver atrás, no. Dios nos ha llamado para establecernos, estoy hablando en el plano espiritual, mantenernos firmes y avanzar. Esta mujer llegó en una situación de maldición. Ruth, la moabita. Ruth, la maldita, podríamos decir. Sin embargo, el dueño de ese campo, llamado Booz, figura del Señor Jesucristo, la miró. Vio lo que ella estaba atravesando, dio órdenes, no solo para que no la molesten, sino para que ella se quede en ese campo, para que beba el agua que traían los criados, los siervos de ese lugar y que de esa manera pueda ser bendecida. De la misma manera, en este tiempo, el Señor Jesucristo no quiere que vayas a otros campos donde hay confusión. No quiere que vayas a beber aguas que pueden estar contaminadas, porque tenemos el agua de su palabra, que es la Biblia, la palabra profética más segura. Y qué interesante que cuando termina el libro de Ruth, esta mujer, figura de la iglesia, termina siendo la dueña del campo, termina siendo la dueña de todo. ¿Por qué? Porque Dios puso sus ojos sobre ella y ella fue bendecida. Esto mismo quiere hacer el Señor con tu vida. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos muy pronto en una próxima entrega. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.